Comparar la duración de las diferentes epidemias ayuda a tener un mayor entendimiento de la duración que tendrán otras, como puede ser la del COVID o cualquier otra. No voy a redundar en lo que es la gripe española, nos centraremos en su cronología, cómo inició, el pico de contagios y mortalidad que tuvo y por último el fin de la epidemia. Rápido, sencillo e interesante, como todos los videos del canal, así que suscríbanse. Ahora empecemos. La gripe española tiene como nombre oficial la pandemia de gripe de 1918, que es provocado por el virus de la influenza A del subtipo H1N1. Comúnmente se cree que el paciente cero era un cocinero llamado Gilbert Mitchell de Fort Ridley, en Kansas, ingresado el 4 de marzo de 1918, y por eso es que se da como inicio de la pandemia el año 1918. Pero de acuerdo a recientes investigaciones, se da como inicio la fecha de diciembre de 1917. Verán, el virus de la influenza es relativamente normal y generalmente se presentan brotes muy esporádicos, los cuales afectan y pueden provocar la muerte a ancianos o personas que sufran alguna enfermedad. La influenza llevaba tiempo incrementando sustancialmente su tasa de mortalidad. Según los estudios realizados, se recoge el dato de 18.886 muertes por gripe en 1916, un 2.6 de mortalidad, cuando una gripe estacional arrojaba en Estados Unidos una mortalidad media de un 0,056%. Esta tasa de mortalidad en 1916 ya suponía un incremento del 65% respecto a 1915 y a su vez la mortalidad de ese año fue un 75% más que la de 1914. Sin embargo, estas cifras se obtienen de la población en general, cuando la gripe afecta mucho más a niños y sobre todo a personas mayores. Hasta un 95% de los muertos estacionales pertenecen a este colectivo, pero en diciembre de 1917 surge un dato sorprendente en Camp Greene, cerca de Charlotte, Carolina del Norte, donde se constatan 20 muertos de un total de 565 enfermos de gripe, todos ellos hombres jóvenes. Esta cantidad supone un incremento entre 100 y 200 veces la tasa de mortalidad habitual para la población juvenil. Por esta razón, se considera que fue en Camp Greene donde apareció el paciente cero, infectado por la influenza H1N1. Además, los síntomas descritos se diferencian de los de una gripe estacionaria, para ir pareciéndose a los de la gripe española. Por lo tanto, tenemos nuestro inicio en diciembre de 1917. Ahora tenemos que ponernos en contexto. Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en abril de 1917, con 378.000 alistados en las Fuerzas Armadas, y todos estos soldados se encontraban concentrados en diferentes bases de los Estados Unidos para luego ser transportados al frente de combate en Europa. Nada menos que una guerra mundial, donde participaron 70 millones de militares de diferentes nacionalidades. El cultivo perfecto para una epidemia a nivel mundial. Los primeros contagios entre militares se dieron en diciembre de 1917, con 14 de los 16 campamentos militares existentes afectados por la gripe. Algunos reportes indican que en Camp Peak ya se habían reportado 12 muertos en octubre de 1917, en Camp Beauregard 50 muertos en noviembre y en Camp Bowie 172 muertos también en noviembre de 1917. Esta es la llamada oleada heraldo de la epidemia. Otro dato más que interesante es que el presidente estadounidense Woodrow Wilson consultó con el general Peyton March, jefe del Estado Mayor estadounidense desde mayo de 1918, si debería suspender los envíos de tropas a Europa para no propagar la epidemia, pero March le indicó que una noticia así podía perjudicar mucho la marcha en el frente, al saber la Triple Alianza los problemas entre las filas de su enemigo. Por esta razón, el presidente Wilson no detuvo los envíos, pese a llegarle el informe de que sus ciudadanos estaban enfermando e incluso muriendo en los barcos al declararse la gripe a bordo. En agosto de 1918 ya eran cerca de 1,5 millones de soldados estadounidenses desplazados en Europa, muchos de ellos enfermos de gripe. Es increíble cómo de no haber tomado este tipo de decisiones la historia hubiera sido totalmente diferente, en muchos sentidos. Tras registrarse los primeros casos en Europa, al parecer en Francia, la gripe pasó al Reino Unido, después a Italia, más adelante cruzó a Alemania y por último llegó a España. Este último, un país neutral en la guerra, que no censuró las publicaciones de informes sobre la enfermedad y sus consecuencias. De ahí que pese a ser un problema internacional, se le diera este nombre por parecer en la prensa de la época que era el único país afectado. Los hospitales estaban colapsados y los hospitales militares aún más, también tenían todas las plazas ocupadas. En el frente de la guerra, la ofensiva de 1918 se suspendió por el ejército alemán, porque tenía a 1 millón de soldados enfermos en el mes de mayo. En la oleada de mayo de 1918 se cree que más de la mitad de los madrileños, capital española, habían contraído la enfermedad.
enfermedad. Resultó un duro golpe para la población europea de la época, pero también para la moral, porque con los adelantos conseguidos en la higiene y sanidad, las autoridades consideraban orgullosamente haber desarrollado servicios sanitarios capaces de dejar en el olvido a pasadas epidemias de cólera y otras. Pese a todo, lo peor estaba por llegar. Aunque ciudades como Madrid habían pasado lo más duro, la segunda oleada de 1918 afectó tanto a las ciudades como a pequeños municipios del área rural. El 75% de las muertes se cree que acontecieron en la segunda oleada de 1918. Aunque esta epidemia comenzó siendo una gripe relativamente benigna, su mortalidad fue aumentando progresivamente, como se puede ver en el gráfico. El mayor pico de contagio, por lo tanto de mortalidad, de la misma epidemia se dio entre octubre y noviembre de 1918. En 1919 la enfermedad ya fue mucho menos virulenta, por estar la mayoría de los organismos adaptados al virus. Finalmente, en 1920 aún se detectó un último repunte, pero no hubo más. Con todo, la gran epidemia de la gripe desapareció de una forma muy parecida a como había empezado, entre otras razones, por estar la mayoría de los supervivientes inmunizados. Con esto podríamos decir que el fin de la epidemia fue el año 1920. Relativamente hablando, dejando un total de 50 millones de víctimas a nivel mundial. Ahora, como resumen, igual que la peste negra, el virus de la influenza H1N1 no desapareció totalmente, ya que a pesar de contar con vacunas, el año 2009 se presentó una pandemia de influenza de la misma familia que de la gripe española, por lo que el virus continúa viviendo entre nosotros. Algo importante para recalcar también es que la segunda oleada fue la que tuvo más decesos, y esto es muy importante porque puede aplicarse a otro tipo de epidemias. Es muy curioso cómo la historia, en una manera muy retorcida, es totalmente cíclica. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse para estar al tanto de más contenido similar. Síganme en mis otras redes sociales y chau.